aceptar nuestra invitación aquí en Primera Página. Bienvenido. No, siempre a la orden. Buenos días, Tania. Buenos días. Mucho que comentar y la pregunta obligada en este momento, que quizás no tiene la respuesta específica, pero este año sí se van a dar las elecciones dentro de la federación. Ya tiene una mora con los trabajadores este proceso. Nosotros hemos venido presionando mucho para que las elecciones de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela se lleven a cabo este año. Recuerda que la Federación tiene una mora de 2 años. El Comité Ejecutivo de la Federación fue electo el 1 de octubre del año 2009 para un periodo de 5 años que se venció el 1 de octubre del año 2014. Pero lamentablemente el presidente de la Federación, Will Rangel, se negó durante estos 2 años a convocar el proceso electoral, bueno, por múltiples razones que solo él debe explicar. Y los trabajadores hemos venido durante todo este tiempo presionando para que se convoquen las elecciones de la Federación, hecho que se realizó el 30 de noviembre del año pasado, donde en una comunicación que salió por un diario nacional, por Últimas Noticias, se convocó las elecciones para realizar la Asamblea Sindical Nacional, que es la facultada para escoger la comisión electoral que llevaría a cabo el proceso electoral. Y allí comenzaron toda una serie de desviaciones que nosotros desde el primer momento denunciamos en todas las instancias, inclusive en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral, porque la norma electoral establece que para poder realizar un proceso electoral, el convocante y el interesado debe hacer una notificación formal ante el Consejo Nacional Electoral para garantizar la publicidad del evento. Eso lo establece el artículo 12 de las normas que garantizan los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras a participar en el proceso electoral, que establece que la Federación notifica al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hace la publicación en Gaceta Electoral y tanto el CNE como en este caso la Federación, entonces hacen la publicación en los centros de trabajo y en las carteleras sindicales para que todos los trabajadores tengan conocimiento de la realización del evento, de esa asamblea, donde se va a elegir la comisión electoral. Comenzó mal ese proceso, esa notificación no se realizó y aquí yo debo presentar el expediente certificado por el Consejo Nacional Electoral de todas las actuaciones de esa comisión electoral. ¿Qué ha sido la piedra de tranca para que estas elecciones no se lleven a cabo? Bueno, se violen los procesos según lo que usted está diciendo. Bueno, la violación de las normas constitucionales, la violación de la ley electoral y la violación de los propios estatutos de la Federación. ¿Por parte de quién? Por parte de Will Rangel, presidente de la Federación, que es quien debe presidir esa asamblea. Fíjate que la asamblea se realizó el 2 de diciembre del año 2015 y esa asamblea no fue presidida por el presidente de la Federación. Él designa a un secretario ejecutivo de la Federación, al señor Jaime López, quien fungió como presidente de esa asamblea, y en esa asamblea los estatutos de nuestra Federación establece que deben solo asistir el Comité Ejecutivo de la Federación, el Tribunal Disciplinario, los vocales, la Contraloría y los secretarios generales de los sindicatos a nivel nacional. Pues en esa asamblea estuvieron presentes personas que no tenían cualidad jurídica para estar presentes en esa asamblea. Uno de esos elementos. El otro elemento es que se le negó la participación a cerca de 70 sindicatos a nivel nacional, afiliados a la Federación y que los trabajadores cotizan a las organizaciones sindicales, PDVSA le hace el descuento correspondiente de acuerdo a la ley y le hace el aporte a la Federación. Pues esta situación de negar la participación constitucional de estos sindicatos también fue recurrida ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, que admitió el recurso y estamos a la espera de ese pronunciamiento. ¿Qué acciones se van a tomar por parte de los trabajadores y quienes no están de acuerdo entonces con este retraso que hay en las elecciones de la Federación? Fíjate, las acciones las hemos venido tomando creyendo en las instituciones sindicales. Estamos convencidos que las instituciones del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, debe pronunciarse al respecto sobre la violación de todos estos instrumentos que yo he explicado aquí en este programa. Pero fíjate, el acta de asamblea que se levanta de ese evento, que se consigna en el Consejo Nacional Electoral, es un acta anónima y así lo denuncio ante el país. El acta que se llevó ante la dirección de sindicatos y gremios del Consejo Nacional Electoral no está firmada por absolutamente nadie
y nuestros estatutos establecen que toda acta que se levanta de la asamblea que se realizan en nuestra federación debe estar autenticada para que tenga validez por el presidente de la federación o por la persona que él designa, en este caso el señor Jaime López, y por los 15 miembros del comité ejecutivo de la federación. El acta consignada en el Consejo Nacional Electoral no está firmada absolutamente por nadie, y así lo demuestra el expediente que ellos consignan en el Consejo Nacional Electoral y que yo le muestro al país. Este es el acta de la asamblea, y como podemos ver, esta acta no está firmada por absolutamente nadie, es decir, no está autenticada, por tal motivo carece de validez legal. Ahora, esa comisión electoral que ha venido realizando, y así lo denuncio ante el país, los trabajadores que cotizan a las organizaciones sindicales y que realizan sus aportes a la federación para su funcionamiento, bueno, están siendo excluidos del padrón electoral en la publicación del listado preliminar que ellos realizaron. Es decir, trabajadores que son trabajadores propios de PDVSA, que están afiliados a las organizaciones sindicales, que se les realizan los descuentos, le están negando el derecho a participar en este proceso electoral. Cerca de 30.000 trabajadores a nivel nacional se le está negando este derecho constitucional. Y por el contrario, esta comisión electoral entonces está incluyendo a cerca de 17.000 trabajadores que no son trabajadores de la industria y que están siendo incluidos de manera fraudulenta con una maniobra para favorecer a un sector de la federación, en este caso para favorecer al señor Gurrangel, que sabe que está perdido, que no tiene chance de ganar las elecciones de la federación y que la única manera de hacerlo es controlando la comisión electoral, porque los números, las encuestas que realizó Petróleo Venezuela le dan apenas un 6% de aceptación en los trabajadores. Ahora bien, señor Girot, a lo interno y aguas abajo esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo afecta la operatividad, en este caso, de la industria petrolera? Usted ha denunciado en innumerables oportunidades y hay un problema muy reciente en este momento en el oriente del país, en las refinerías. Ha denunciado que se hicieron compras fraudulentas de taladros, que los gerentes estarían utilizando los recursos de mala manera. La operatividad de PDVSA ante este conflicto de los trabajadores, ¿cómo está en este momento? ¿Y qué lectura se le da entonces si ustedes están hablando de estas irregularidades, pero recientemente hubo una movilización de trabajadores petroleros y fue masiva según el presidente Nicolás Maduro y se brindaba el apoyo allí a las políticas del gobierno? Entonces, ¿cuál es el escenario real de la industria petrolera en nuestro país? Pero en esa marcha que se realizó hubo un hecho muy particular que yo debo mencionar. En un pase que hicieron por Venezolana de Televisión, entrevistan a un trabajador y al trabajador le decía: presidente Nicolás Maduro, nosotros apoyamos su gobierno, pero la industria petrolera está dirigida por personas en alto cargo que son adecos, copellanos y que militan con la derecha, una situación allí inexplicable. Pero fíjate, volviendo al tema de cómo afecta la operatividad de la industria el proceso electoral, nosotros estamos convencidos que este proceso electoral debe ser un proceso electoral democrático, participativo, protagónico. Tiene que ser una fiesta electoral donde los trabajadores, en un acto hermoso, decidan autónomamente, bueno, las autoridades que van a dirigir la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Pero este megafraude electoral en PDVSA que está montado en las elecciones de la Federación tiene todas las características de un plan de sabotaje para generar conflicto en el interior de Petróleos Venezuela. Porque a pesar de que los trabajadores vamos a defender nuestro derecho, no vamos a permitir que este fraude cantado, descarado, que quedó al descubierto, entonces vulnere la potestad que tienen los trabajadores de darse el tipo de organización sindical. Pero ese sabotaje interno, si lo hace Will Rangel en este caso, él es afecto al gobierno, es decir, que hay un sabotaje interno del mismo gobierno dentro de PDVSA. Entonces él tiene que explicarlo. Yo le hago un llamado a las autoridades de las Fuerzas Armadas Nacionales que tienen la custodia de las instalaciones de Petróleo de Venezuela, a la Junta Directiva de PDVSA, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia. Las elecciones de la Federación no se van a realizar en cualquier sector del país, se van a realizar en la principal industria del país, en Petróleos de Venezuela, y ese proceso debe ser vigilado de manera tal de que se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Los trabajadores creemos en las instituciones, pero los trabajadores sabemos
defender nuestro derecho porque tenemos historia de lucha. Si este megafraude no se desmonta, los trabajadores iremos a la calle con un plan de lucha para defender nuestros derechos, para que se realicen unas elecciones transparentes, honesta, participativa, que sea una fiesta democrática y que se garantice la participación de los trabajadores que están afiliados a las organizaciones sindicales. Señor Giro, tengo que hacer una pausa comercial y quiero que ampliemos este tema al regreso, y también una situación, si es de su conocimiento, además de los problemas operativos de Monoboya, una de las filiales de Petróleos de Venezuela, que estaría en este momento en 30% de su operatividad. Señor Giro, ¿tiene cuenta en Twitter? Sí, tengo. ¿Cuál es? @EudiGiro y mi Instagram, EudiGiro. @EuditGirot en Twitter y en Instagram, @primera página también, su vía de contacto con nosotros. Todas las preguntas que quiera hacer por esa vía las vamos a revisar al regreso de la pausa. Ya venimos.